Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de Ando en Bus, un viaje en Vertur Belén, haciendo la ruta El Tabo-Santiago en un bus muy especial. El trayecto completo es el Quisco, El Tabo, Cartagena-Santiago, un viaje de unas 2 horas desde la costa chilena. Las playas entre Algarrobo y Santo Domingo son el llamado Litoral Central, varias playas que son un lugar de veraneo clásico. Este es un viaje de bus de playa. Vertur Belén inicia su ruta en el Quisco. La oficina está en Avenida Isidoro Dubornais 265B. Hay una parada de micros y buses muy cerca de Avenida Francia y la Municipalidad, donde paran casi todos los buses. Todos los servicios de Vertur inician en el Quisco, aunque el bus que tomaré yo lo tomé en el Tabo, pero iniciaba su servicio en el Quisco. Compré el boleto para viajar desde el Tabo, porque hay un terminal más grande y me podía quedar mirando los buses de muchas empresas. Originalmente compré mi pasaje en internet, había calzado para viajar en un bus muy especial, un bus casi único a estas alturas, con asientos salón cama y asientos semicama. Estaba caminando por el Quisco, viendo el maravilloso atardecer en los Roqueríos, cuando me llamaron desde Vertur Belén. La chica de la agencia del Tabo, Marjorie, me contó que el bus tendría un cambio de horario y me ofreció varios horarios, y ahí yo le dije que me daba lo mismo el horario del bus, pero que pudiera viajar en el bus 60, que quería viajar en ese bus en especial. Gracias a sus gestiones y su buena voluntad, quedé con el boleto en otro horario, pero me movió para poder viajar en ese bus y el mismo asiento salón cama. La mitad del video se lo debemos a Marjorie, así que le doy las gracias con este bello atardecer que aprovechamos todos nosotros, porque siempre ver un atardecer es muy bonito. Al día siguiente llegué temprano al terminal del Tabo, tanto para tomar fotos y grabar los buses como para ver el tema del boleto, porque tenía que confirmar el horario, imprimir el boleto, ver que el bus quedara con ese horario definitivo y que no lo cambiaran. Era un bus en el que quería viajar sí o sí y tenía que asegurarme. El Tabo tiene el terminal en una plaza, tiene baños, custodia en la oficina de Pullman Bus, hay restaurantes cerca, hay taxis, tiene varios servicios. Algarrobo y el Quisco no tienen terminal en este momento, son paraderos en la calle, y Cartagena sí tiene terminal, pero me gusta más el Tabo, para tomar fotos, es más tranquilo. Vertur Belén tenía otro bus hermoso estacionado en los andenes, un Boxcar panorámico de B, precioso, original, impecable. Si no hubiera viajado en el bus que elegí, habría viajado en este bus, que estaba muy lindo, la unidad 204. El bus llegó primero en la tarde, hizo 10:50 horas Santiago-Cartagena, El Tabo, el Quisco. Le tomé fotos cerca de la hora de almuerzo, estaba almorzando de hecho, como a las 13:30. Dejé el almuerzo botado para poder ir a tomar la foto del bus. Y después el bus se devolvió a Santiago en la tarde, en el horario que vieron en el mapa. 17:40 desde el Quisco, 18 horas acá en el Tabo, 18:30 en Cartagena, y llega cerca de las 20:10 horas a Santiago, al Terminal Sur. Por fin, después de años y de algunos intentos, por fin podría viajar en este bus. Qué largo ha sido, lo contaré, pero valió la pena verlo llegar y saber que ese bus de mi viaje fue algo maravilloso. El bus es un Marco Polo Paradiso 1200 G7, es un bus precioso, un modelo que me encanta, pero lo especial es la configuración de asientos. Este es uno de los pocos buses que tiene asientos salón cama y asientos semicama, tiene los dos tipos de categoría. Esto es así porque Turbus en el año 2010 estuvo ensayando distintos productos y trajo varios buses con esta configuración llamada Cama Suite. Son 6 asientos salón cama y 34 asientos semicama. Es un concepto que emula los aviones, con la separación entre ambas categorías. Estos buses hacían rutas internacionales, Santiago-Mendoza, Santiago-Córdoba, viajes largos a Concepción, a Puerto Montt. Eran un servicio top. Turbus vendió la mayoría de estos buses, muy pocos conservan los asientos salón cama, la mayoría fueron convertidos a semicama,
y por eso encontrar este bus y viajar en él es una cosa muy difícil. Ya vamos saliendo del terminal del Tabo. Les conté que me costó varios intentos. Hay un bus que trabaja habitualmente para la agencia Chile Sorpréndeme, que lo conocí cuando viajé al desierto florido a través de Huasco. Ese está en un video. Ese bus tiene la configuración original, es un bus súper bonito y bien conservado. Traté de calzarme con ese bus para otro paseo, otro viaje de turismo, pero algo pasó, no lograron los cupos mínimos y el viaje se tuvo que cancelar y no pude viajar en el modelo de bus. Y unos años antes también vi uno de estos buses en Santiago, la unidad 61 de Vertur Belén, que también tiene estos asientos. Son dos buses, 60 y 61. Conversé con el conductor, le pregunté si tenía horarios fijos, me dijo sí, viajo en tal horario, en tal fecha. Le tomé fotos al bus, compré el boleto para una semana después, llegó el día y me cambiaron el bus. No viajé. Le tomé fotos al bus, pero no viajé. Llegó la 59, que era otro bus del mismo modelo, pero sin estos asientos salón cama. Eso fue en diciembre de 2022 y este viaje es de enero de 2024. Ahora que estaba en la costa, en la playa, y tenía que ir a Santiago a devolverme, me puse a revisar por internet, horario por horario, hasta encontrar este bus. No me la va a ganar, busqué hasta que lo encontré. Compré el pasaje, dije por fin, esta vez voy a viajar en este bus. Tuve la llamada, el cambio de horario que les conté y dije, chuta, a lo mejor me lo cambian de horario otra vez, pero lo logré. Gracias a Marjorie, lo logré. Costó, no fue tan fácil, pero pude estar acá y viajar en este bus y grabarlo y documentarlo. Ah, las cosas que uno hace. Del viaje en sí mismo, les contaba que es un viaje de playa. Hay varias playas y sectores, pero los buses suelen tener servicios en Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena. Vertur Belén no pasa a Algarrobo, pero sí pasa a las otras playas. Nosotros estamos viendo el tramo entre El Tabo y Cartagena, que también tiene zonas como Las Cruces, Playas Blancas, San Carlos, Costa Azul, San Sebastián. Cada zona tiene sus públicos, hay zonas de clase media y alta y otras playas que son más populares. Eso es lo bueno del litoral, hay de todo para todos. Casi en las afueras de la ciudad está el terminal de buses de Cartagena, que es probablemente la playa con más público de todas. En el pasado era el lugar de veraneo de la clase alta, era una playa de ricos, con mansiones, varias cosas muy lindas. Actualmente tiene muchas cosas lindas, es una playa genial para venir, pero el público no es nada de rico. Es la playa más popular del litoral y recibe mucha gente. Aquí es donde el bus termina de recibir todos sus pasajeros. Quedamos completos, con todos los asientos ocupados y vendidos. Fue el lugar donde subió más gente. De las playas, Cartagena es la que tiene el terminal de buses más grande. Hay varios buses de Pullman Bus, pero es porque aquí guardan algunos buses de los que van a San Antonio, como los buses de 2 pisos. Esos trabajan esa ruta. De la ciudad misma de Cartagena no vemos mucho porque para eso hay que seguir por el camino costero y el bus de nosotros tomará el acceso a una carretera que une las playas pero por arriba, por los cerros, por las montañas. Al igual que en varias ciudades costeras, Cartagena tiene una parte plana que es pequeña, cerca de la costa, pero la mayoría de la ciudad está en los cerros, como ocurre con Valparaíso. Los viajes de playa siempre son bonitos, especiales. Tengo varios episodios con estos viajes a Algarrobo, El Quisco, El Tabo o Cartagena. Para la gente de Santiago son playas cercanas, de valores accesibles. Entonces siempre es una buena opción de veraneo, de descanso. Cada playa tiene sus atractivos. De hecho, yo creo que eso es muy divertido. Podrías estar una semana entera recorriendo cada playa y en cada lugar hay atractivos diferentes y no basta con una semana para recorrer todo y disfrutar de todo. Fueron bonitos días en la playa, lo pasé súper bien viajando en micro, mirando ese atardecer precioso en el Quisco, compartiendo con algunos amigos, tomando fotos. Qué mejor que terminar la travesía con un viaje en este bus y con estas vistas. Hermoso. Después de llegar al nuevo camino costero, que no es tan nuevo, del 2005, llegamos al enlace con la ruta 78.
la Autopista del Sol, que es la misma de los viajes Santiago-San Antonio, que he mostrado hace algunos meses atrás y que hemos visto en otros trayectos de playa. Les contaba lo especial de estos buses. Estos asientos salón cama son muy cómodos, con mucho espacio, realmente era un servicio top. En esa época, Turbus tenía algunos buses salón cama de un piso. Junto con el gran espacio tenemos posavasos, tengo una limonsoda, me encanta. El cinturón de seguridad es normal, sencillo, viene de fábrica. Podemos desplegar un reposapiés para estirar las piernas, quedas en una posición muy cómoda, vale la pena. Arriba tenemos luces de lectura, aire acondicionado y un puerto USB para cargar dispositivos. Probé el puerto USB y funcionaba. Lo usé un rato para cargar el celular. Estas butacas Marco Polo tienen un botón para la reclinación. Hay que apretarlo. Y de la reclinación, nada que decir. Es un asiento que se estira bastante hacia atrás. Es una delicia para viajes largos. Debió ser genial viajar en estos buses hacia Argentina o esas rutas largas que hacían. De verdad que es una muy buena experiencia, el bus es muy cómodo y todo el esfuerzo ha rendido sus frutos. En Chile, los buses de 2 pisos han ganado mucho terreno, desplazando el formato de bus de un piso. En parte, esto es así porque las empresas ganan más dinero. Pueden llevar más público, hay más asientos, puedes tener esta misma realidad de 2 tipos de asientos del mismo bus y los costos de operación no cambian tanto. Pero la otra parte es que los pasajeros suelen preferir viajar en buses de 2 pisos. Hubo varias empresas que se resistieron a ocupar buses de 2 pisos como Cruz del Sur, que por años tuvo una flota de buses de un piso hacia Valdivia, Puerto Montt y Chiloé. Pero al final, cuando probaron el formato de bus de 2 pisos, ya les gustó mucho más y dejaron los servicios con buses de un piso. La gente prefiere el bus de 2 pisos. Entonces, hoy en día es difícil ver buses de un piso. Y mucho más viajar en un asiento salón cama en un bus de un piso. Eso es mucho más raro todavía. La única experiencia actual parecida es el Irizar i6 de Plus Chile, que es salón cama y que está en un video del canal. Ese bus y este bus de este viaje son las opciones para vivir eso en este momento. Muy poquitas. En la ruta nosotros estamos cruzando el río Mapocho, tan bonito que es verlo aquí. Por mientras podemos ver la ficha, les cuento varias cosas y seguimos con la ruta hacia Santiago. La unidad es un Marco Polo Paradiso 1200 G7, chasis Mercedes-Benz, inscrito en el año 2010, con 34 asientos semicama y 6 asientos salón cama. Se mantiene original la unidad 60 de Vertur Belén. Vertur Belén tiene 2 buses de este tipo, la unidad 60 y 61, mismo modelo y tipos de asiento. Este era mi boleto original comprado en web, salía a las 14:30 y este es el boleto definitivo con horario cambiado, salida a las 18 horas. Le tengo varias fotos a este bus del viaje. En Turbus era la unidad 2274. Pillé este bus en el Paso de los Libertadores, haciendo el servicio Santiago-Córdoba cuando existía, y les conté que estos buses trabajaban la ruta internacional a Mendoza. Foto del mismo día, hacían rutas largas, como este bus que estaba en Puerto Montt y salía a Santiago, eran preciosos, y algunas unidades alcanzaron a trabajar como Tachuapa, haciendo Viña del Mar Mendoza. Esos eran más bonitos todavía. Por último, también salían a parchar rutas cortas, como este bus que está haciendo Santiago Viña del Mar. En total, Turbus compró 27 buses cama suite con estos asientos salón cama y semicama. De ellos, muy pocos quedan con este tipo de configuración, casi todos fueron convertidos. Para viajar en estos buses, lo más sensato es revisar los horarios de Vertur Belén en internet, pero en la madrugada para ver los buses del mismo día. Existen buses normales de un piso. Estos buses dicen semicama y salón cama y se reconocen por el mapa de asientos, con los 6 asientos salón cama y los 34 asientos semicama. Y los otros buses que aparecen son buses de 2 pisos que tienen asientos semicama en el piso de arriba y salón cama en el piso de abajo. Como son 2 buses, 60 y 61, tienes que calzar con el horario. Para el viernes 12 de enero 2024
De todo el día había 3 horarios con estos buses. O sea, es una probabilidad bajita de que te toque por azar. De verdad que te ayuda mucho que la gente de boletería sepa venderte el boleto en el bus específico. Todos estos videos son presentados por mis libros Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y un agradecimiento gigante a quienes son miembros del canal y dan sus super gracias. De verdad, gracias a todos ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras. En el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal de buses del Tabo, y mirando las playas cercanas puedes ver los otros viajes que tengo por la zona. Después de pasar el río Mapocho y al baño de este bus que está en la parte final, el baño tiene las cosas típicas: lavamanos, el inodoro químico, solo se puede orinar, hay un basurero. Esto es para guardar cosas, no sé qué cosas. Y esto es el espacio del baño. Vemos la puerta y el seguro, el cerrojo para cerrar el baño. Les decía que el bus estaba completo. Estábamos en la carretera, viajando a la ruta 78. Me siento feliz, realizado, la guinda de la torta, el broche de oro. En el canal yo siempre publico viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos, paseos de turismo. Agradezco a Dios por tan bonitos momentos, por poder hacer estos viajes, vivir estas cosas y también tener esta linda pasión por el transporte, por conocer cosas nuevas. Ha sido bonito. Tener el canal de YouTube es bonito gracias a un público tan buena onda como ustedes. Así que un aplauso para ustedes. Estaba cansado, tenía muchas horas de pie en el Tabo, así que aproveché de tomar una siesta en el bus. Dormí súper bien. Desperté ya en Santiago. Este es un Irizar PB de Paravías, un bus re lindo que espero poder viajar alguna vez, lo tengo pendiente. Y la primera parada fue en Metro Lo Valledor. Es una parada que está cerca de esa estación de metro, a unas cuadras. Varios pasajeros bajaron ahí. Dejamos la ruta 78, la autopista del Sol, y vamos por General Velázquez, hacia el terminal sur de Santiago. A diferencia de la costa, que tenía sol pero había brisa marina, temperaturas más frescas, Santiago tenía el mismo sol pero con mucho calor. Todos estos días de verano han sido calurosos, aunque las vistas son bonitas, pero es caluroso. La llegada al terminal sur fue divertida para mí porque vimos un montón de buses estacionados, buses que están en las calles cercanas y que se ponen ahí para esperar su horario. Hemos visto buses de Narbus, ahora estamos viendo un JetSur. El tránsito por momentos puede ser algo lento, pero no es caótico como en otras ocasiones, que el taco aquí puede ser más complicado, mucho peor. Vimos un bus de Lago Sur que iba a Puerto Montt, ahora vemos un Modaza Zeus 4 de Talca París Londres. Hay muchos de estos buses que aparecen en episodios de Ando en Bus. Tengo viajes en ellos, en estos buses de TPL. Estos buses de Talca París Londres son preciosos, configuración 8x2 para el viaje Santiago-Talca. Vimos el Modaza Zeus 3 rojo de Taebus, que también hace Santiago-Puerto Montt. Tengo un viaje bien bonito en esa empresa, me trae muchos recuerdos bonitos ver estos buses. Apareció el bus 9 de M-Bus, un Comil Invictus de D hermoso, configuración 8x2, chasis Scania. Probablemente, no estoy seguro, pero ese bus debería ser Santiago-Chillán-Los Ángeles, porque lo he visto en fotos haciendo esa ruta. No, bonito. Después de pasar todos esos buses que vimos y otros que no mostré, llegamos al terminal sur de Santiago, el destino final de este bus. Está iniciando el verano, así que hay movimiento, hay algunos buses, pero tampoco está lleno de gente o repleto, como sí ocurrirá en horas posteriores o días posteriores. Los andenes quedan llenos de personas, no entra más gente, hay buses por todos lados, todavía está tranquilo. Y en parte esa fue una de las razones para viajar en estas fechas, a inicios de enero. Antes de llegar a los andenes, vimos un Buscar Vista Bus de DDM Bus, el 278, y otro hermoso bus del mismo modelo en Keilen Bus. Estaba tomando sus pasajeros. Ha sido un viaje entretenido, divertido, con vistas de buses maravillosas. Quedamos junto a otro bus de altas cumbres.
Hay buses tan bonitos en Chile. Me dan tantas ganas de viajar a otros lados. Es lo bonito cuando te apasiona algo de esta manera. Así se ve mi asiento salón cama de este viaje. Esto es la separación entre ambas categorías de asientos. Me imagino que había una cortina que separaba el pasillo también, como en los aviones. Y vemos los asientos semicama de felpa. Eso me llamó la atención. Los asientos salón cama eran de cuerina, cuero, y los otros eran de felpa. Yo me estaba por ir, pero vi que seguían entregando equipajes, entonces aproveché de estar un poco más en el bus. Tanto que me costó viajar en él, iba a disfrutar hasta el último momento. Ya vimos los últimos asientos y ahora sí empiezo a moverme para salir del bus. De verdad que son buses Marco Polo Paradiso 1200, muy lindos. Es un modelo de bus hermoso y con los asientos salón cama es una maravilla, una cuna. Esto es el bus por fuera, la unidad 60 de Vertur Belén. Fue un viaje maravilloso, muy cómodo. Agradezco a Dios, a ustedes por la sintonía, a Marjorie por la paciencia y las gestiones. Fue un buen regreso de la playa, aunque con ganas de volver. Como imágenes finales, como extra, voy a grabar el bus de Galen Bus. Tiene un chucao en la parte de atrás. El chucao es un pajarito muy simpático de los bosques de Chiloé. El bus salía rumbo a Castro a las 20:30 y ahora sí que sí, que esté muy bien. Gracias por la sintonía, que Dios los bendiga y gracias también por llegar al final del video. Chau, que esté muy bien.